Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a mi video y a este canal. Te estoy muy agradecido. Y bueno, pues aquí vengo con otro video más después de algún tiempo. Voy a tratar de ser un poco más, de hacerlos más seguidos, pero en fin, las circunstancias de la vida han cambiado muchas cosas y voy a hacer lo que pueda. Tengo un seguidor de mi canal que me ha pedido, por lo menos en un par de ocasiones que yo recuerde, que hable sobre cómo se dividió el virreinato del Perú y en concreto pues cómo se dividió el Alto Perú o lo que se llamaba la Real Audiencia de Charcas. Y bien, pues entiendo que pues lo que quiere es que dejemos claro, efectivamente, que aquello no se debió a los libertadores de América, ni a Bolívar, ni a San Martín. Aquello se debió esencialmente a la colonia española. Es decir, durante la mayor parte del imperio, solamente había dos virreinatos: el de Nueva España y el del Perú. No había más. Claro, el virreinato del Perú teóricamente abarcaba todo lo que no era de Portugal, que era realmente mucho. Pero eso es teóricamente. En la realidad, lo que abarcaba el virreinato del Perú era fundamentalmente la zona andina, la zona del Caribe, algo de la costa, o sea, bueno, algo, sí, bastante, aunque no todo, de la costa que hay entre los Andes y el Pacífico. Y digo no todo porque la parte norte, la parte de lo que hoy día es Colombia esencialmente y Ecuador, era una zona selvática muy espesa y muy complicada, y esto en la época de la colonia no les atraía demasiado, ¿no? Tampoco sentían que había demasiadas riquezas por ese lugar. Entonces por eso te digo que era una franja de la costa del Pacífico y nada más. Es decir, la gran masa de territorio, que es la cuenca del Orinoco y la cuenca del Amazonas, y la otra gran masa que vendría a ser la zona austral, pues absolutamente nada. Bien, de todas maneras, pues en el año 1776, el rey de España, Carlos III, justamente, que pasa por ser uno de los mejores reyes de toda la historia de España. Es decir, ojo, que la reputación de Carlos III es absolutamente colosal, para los nacionalistas españoles, evidentemente. A mí, personalmente, me parece que probablemente fue el menos mediocre de todos. Con lo cual, pues ya lo he dicho todo. Es decir, hombre, destaca, sí, destaca, pero destaca entre una colección de locos, pero de locos locos maníacos, ¿no? Locos de psiquiatra. Destaca entre una colección de locos, de fanáticos, de chiflados, de vagos, de irresponsables. Pues bien, Carlos III, uno dice, caramba, ¿no? Qué tipo más sensacional. No, es que era el menos mediocre y probablemente el menos loco y el menos bruto de todos ellos. Esa es la realidad de la historia. Entonces, pues, como te digo, en el año 1776, el rey Carlos III, después de haber hecho varias consultas a Lima, consultas que resultaron siempre negativas, diciéndole, oye, ¿no creen ustedes que convendría poner otro virreinato en la costa del Atlántico? ¿Qué les parece si los limeños, conscientes que evidentemente aquello iba a ser su debacle, siempre decían, no, eso no conviene para nada? Y así va pasando el tiempo, ¿no? Los limeños realmente veían que sí había una tendencia creciente a que el reino de España, el imperio español, viera la necesidad de poner algo importante en Sudamérica, en la costa del Atlántico.
La cosa se precipitó precisamente en el momento en que Brasil se lanza decididamente a la expansión. Y entonces, pues ya estaba claro, ¿no? Es decir, Perú podía defender muy mal y muy poco y le quedaba muy lejos todas las zonas de la cuenca del Río de la Plata, que es una cuenca hidrográfica de ríos y de fabulosa, absolutamente impresionante. Bueno, pues todo esto era demasiado lejano para Lima. Lima estaba en lo que estaba. Y esa zona de ahí no le interesaba. No ponía atención. Entonces, pues claro, los brasileños, para ellos aquello era tierra virgen, a por ella, ¿no? Y bien, pues el Imperio Español, que ya sabía un poco, iba dando cuenta de la importancia atlántica y se iba dando cuenta también, junto con los franceses, del creciente poderío atlántico y naval de los británicos, pues entonces dijeron, no, un momento, esto lo vamos a acabar. Y entonces enviaron a un señor con plenos poderes, con el cargo de virrey, a que frenara a los portugueses, y efectivamente que apareció con un gran ejército, frenó a los portugueses, y a partir de ahí ya se vio claro que era necesario poner ahí un pie firme y fuerte. Y ese pie firme y fuerte consistió en que el Imperio Español decidió que esa región del Mar del Plata, en donde estaba Montevideo y donde estaba Buenos Aires, que eran dos puebluchos, simplemente dos puebluchos miserables que vivían fundamentalmente del contrabando. Bueno, pues esos dos puebluchos, ¿cómo iban a poder defenderse y sobrevivir ante una potencia como Brasil? Bueno, pues entonces lo que les hicieron fue que adjudicaron a ese nuevo virreinato de La Plata, asignaron toda esa zona riquísima del Alto Perú, o de la Real Audiencia de Charcas, o como le quieras llamar, que todo eso ha tenido diferentes denominaciones, pero lo interesante es que es esa zona, que incluía, por supuesto, Potosí. Evidentemente, ahí estaba. Potosí era el que iba a darle la potencia económica con su plata para que desde Buenos Aires y desde Montevideo se pudiera poner freno a la expansión portuguesa. E incluso, bueno, pues el virrey de La Plata prohibió que se hicieran nuevas explotaciones mineras si es que los minerales no pasaban por el puerto de Buenos Aires. Tenían que bajar, que además era lógico, es decir, era la vía más rápida y más racional para llevar la plata de Potosí, en fin, cualquier clase de riquezas minerales y lo que fuera, hacia España. Lo más lógico era que en vez de enviarlos por el Pacífico, que era donde estaba Lima, pues se enviara a través de esa cuenca enorme de ríos, con un transporte fluvial muy importante, pues se enviara por ahí. Y esto era racional y era lógico. Claro, la consecuencia es que Lima vio cómo perdía poder económico y poder político a una enorme velocidad. La suerte de Lima es que esto sucedió en 1776, es decir, al Imperio Español le quedaba un cuarto de hora, le quedaba un ratito nada más, ¿no? Y entonces por esto Lima puede vivir en una gran nostalgia de ¡oh, qué bueno, qué fantástico que era el Imperio Español! El Imperio Español fue precisamente el que dejó ya la semilla puesta de la decadencia de Lima. Así de simple. Entonces, pues... porque luego, claro, incluso todos los libertadores acabaron poniéndose de acuerdo de que ya que no podemos hacer una sola gran nación latinoamericana, pues por lo menos las divisiones las vamos a hacer de acuerdo a lo que eran los últimos... las últimas distribuciones administrativas que tenía el Imperio Español, que dicho sea de paso, eran bastante confusas, porque había administración militar, administración judicial
y administración religiosa. Es decir, que un lugar concreto, un pueblo, una provincia, una gobernación, podía ocurrir perfectamente que para unos conceptos dependiera judicialmente de la Real Audiencia de Lima, o de la Real Audiencia de Quito, o de la Real Audiencia de Charcas, etcétera, etcétera, y que religiosamente dependiera del obispado de otro sitio, y que militarmente dependiera de otro sitio. Es decir, un solo pedazo de terreno. Claro, esto luego al final dio ocasión a muchísimos conflictos, porque entonces Paraguay decía esto es mío y Bolivia decía no, no, ni hablar, eso no es tuyo. Ecuador decía esto es mío y Colombia decía no, ni hablar, esto es del otro, y el Perú y Chile. Entonces muchas veces todos estos problemas que hubo de guerras para definir los límites entre las naciones latinoamericanas venía del desbarajuste, del caos administrativo que había dentro del Imperio Español, porque como te digo, se superponían 3 jurisdicciones. Claro, cada uno agarra la jurisdicción que más le gusta. Lo de las reales audiencias era fundamentalmente una jurisdicción legal, judicial. Es decir, que si un señor tenía una causa judicial que hacer, un reclamo a los jueces, pues dependía de la audiencia de un sitio o de otro, que la Real Audiencia era, como quien dice, la última instancia a la que reclamar. Bueno, pero en cambio, luego a lo mejor pues esa administración judicial no interesaba mantenerla desde un punto de vista militar. Bien, cosas que pasaban. Y después pues se organizó el caos que se organizó. Entonces yo hice un video hace no mucho, en el que comentaba algunas de estas cosas y decía pues cómo realmente el Imperio Español acabó perjudicando seriamente a la ciudad de Lima, al Perú lo perjudicó seriamente, mientras que a México no lo tocó para nada. México, nada, en absoluto. Cuando México era tan grande o más y más disperso todavía que el virreinato del Perú, porque México, te recuerdo, que incluía desde la Florida, en un lado por el este, hasta las Islas Filipinas por el otro lado, es decir, incluía todo el Pacífico entero, ¿no? Y que incluía desde el norte hasta Alaska y desde el sur hasta Panamá, ¿no? Es decir, todas estas extensiones, y Cuba, por supuesto, y bueno, el Caribe. Entonces, todo esto, que era una inmensidad absoluta, no fue subdividido en el virreinato de la Nueva España. Se mantuvo un virreinato. En cambio, al Perú sí, se lo dividió en varios pedazos. Por decir esto, a mí me han llamado antiperuano, que odio a los peruanos y que no sé qué. No. Oiga, yo no odio nada, yo lo único que estoy explicando es esto. Estoy explicando la historia, porque a ustedes les han mentido mucho, unos fanáticos que no son ni siquiera hispanófilos ni nada, y mucho menos hispanistas. O sea, la palabra hispanista es una palabra noble, de gente que se dedica a estudiar y a entender la cultura española. Los fanáticos chiflados que son nacionalistas, hipernacionalistas, pues estos no son hispanistas. Bueno, pues esta gente son los que se han enfadado conmigo y me han llamado de todo. Bueno, me da lo mismo, ¿no? Exactamente igual. Que se enfaden con el Imperio Español, que fue el que desgració el virreinato del Perú. Yo no hice nada. Yo lo único que estoy diciendo es que esto ocurrió en 1776. Punto. Y que a partir de ahí, pues ya Perú, como quien dice, perdió toda esa área, lo que se llamaba el Alto Perú, o Charcas, o posteriormente la República de Bolivia. Pues ya digo, no se enfaden conmigo, enfádense simple y llanamente con Carlos III. Pues nada más, seguiremos hablando. Muchas gracias por tu atención, sé feliz, cuídate mucho y hasta pronto.